Si hay deficiencia en la producción de insulina, no hay quien active esta enzima, a esta glucoquinasa. No hay quien abra las células, en consecuencia la glucosa va a estar pasando ahí en el torrente sanguíneo sin poder penetrar a nuestras células. Es cuando empieza a aumentar de concentración la glucosa en nuestra sangre y es cuando aparece la diabetes. Por esta razón la persona con diabetes todo el tiempo anda con sueño, desganada, falta de energía, porque la glucosa no está penetrando a sus células, incluso aunque le estén dando pastilla para su diabetes. Generalmente les dan tolbutamida, glibenclamida, metformina en sus diversas presentaciones. Insogen, Euglucón, Ovinese, Melitrón, enarboral compuesto. Todas estas pastillas son los llamados antidiabéticos. El antidiabético lo único que va a hacer es oxidar al exceso de glucosa que hay en la sangre, o sea, quemar al exceso de glucosa que hay en la sangre, pero eso no nos va a curar porque ese no es el proceso. El proceso es lograr que la glucosa penetre a nuestras células y eso no lo logran las pastillas. Por esta razón la persona, aun cuando esté tomando la pastilla para su diabetes, de todos modos anda con sueño, desganada y falta de energía. Otra característica de la persona con diabetes es que tiene que estar orinando frecuentemente. Nuestra glándula hipófisis produce 9 hormonas. Una de ellas es la vasopresina. Y esta vasopresina es una hormona que va a actuar en nuestros riñones como un antidiurético. Es decir, es la que va a regular nuestra necesidad de orinar. Cuando carecemos de la producción de esta hormona, no hay quien regule. Y entonces por ello es que se está orinando frecuentemente y a veces hasta sin control. A esta misma vasopresina es a la que se le atribuye la estimulación de la memoria. Cuando andamos deficientes en la producción de vasopresina, por ello se nos olvidan las cosas, nuestra capacidad de retención disminuye. Y nuevamente, ¿por qué no se está produciendo esta hormona? Pues porque el hígado, dentro de las miles de proteínas que él fabrica, hay otra proteína que no está fabricando, que es para ir a estimular a la hipófisis para la producción de esta vasopresina. Si el hígado está mal, también va a estar mal el sistema inmunológico. Normalmente hay una bacteria que se arraiga aquí en nuestros bronquios, es la entrada a nuestros pulmones. Esta es una bacteria del tipo Streptococcus o Staphylococcus. Y siempre que eso sucede nos administran antibiótico. El antibiótico es bueno porque proviene de una cepa natural, solo que hay que administrarlo con mucho cuidado, con mucho profesionalismo, porque existen 3 tipos de antibiótico, de espectro bajo, medio y amplio. De tal manera que siempre que se vaya a administrar antibiótico se debe hacer previamente un antibiograma para ver qué tipo de antibiótico es el adecuado al tipo de bacteria que tenemos. Cosa que desafortunadamente no se hace. Normalmente nos mandan el bombazo de antibiótico. Si tenemos la suerte de que sea el adecuado al tipo de bacteria, ya nos restablecimos. Pero si no, llevamos el riesgo de inhibir a la bacteria, o sea, de hacerla resistente. De tal manera que cada vez vamos a requerir dosis mayores de antibiótico. Va a llegar el día en que el antibiótico ya no nos surta ningún efecto. De allí la bacteria puede pasar de los bronquios a los alveolos y convertirse en un proceso asmático. Vienen las vacunas, vienen los broncodilatadores, finalmente nos dicen que somos alérgicos, que al polvo, que a la pelusa, que al pasto, que a las plantas, que a los perros, que a los gatos, que a las aves. Yo les digo que nuestra experiencia es mentira eso. Tenemos cantidad de niños asmáticos, de adultos asmáticos, que en cuanto empezamos a nutrir a su hígado, se empieza a activar su sistema inmunológico y entonces olvídense de las alergias. También les decíamos que si el hígado está mal, nuestro sistema digestivo también va a estar mal. Una de las múltiples funciones de nuestro hígado es producir jugo biliar a través de la vesícula. De allí el jugo biliar mediante el colédoco va a llegar al intestino. Y allí el jugo biliar va a llegar a neutralizar a los ácidos de la digestión, va a desdoblar a las grasas y va a lubricar al intestino. Pero si el hígado está trabajando mal y no produce buen jugo biliar, o si hay alguna litiasis, algún cálculo en la vesícula que impida el paso del jugo biliar, al no llegar al intestino no hay quien neutralice. Entonces se va a formar un estado de acidez permanente que nos puede ocasionar agruras, gastritis, úlcera, estreñimiento, hasta hemorroides. La misma falta de jugo biliar hace que no tenga buena lubricación el intestino y eso nos produzca una colitis, o sea, una inflamación del intestino. Trabajando de esta manera el hígado,
pues es indicativo de que está metabolizando mal a las grasas, a los carbohidratos y a las proteínas. Nuestro organismo aprovecha las grasas, los carbohidratos y las proteínas, y lo que ya no utiliza lo desecha. Lo desecha en forma de ácido úrico, de colesterol y de urea. O sea que el ácido úrico, el colesterol y la urea son los desechos de grasas, carbohidratos y proteínas. Por lo tanto, nuestro organismo siempre va a estar produciendo estos desechos dentro de un rango. Pero cuando el hígado está trabajando mal, entonces los produce en forma excesiva y los vierte a nuestra sangre. Como toda nuestra sangre tiene que pasar a través de los riñones, porque ellos son los que se encargan de purificarla. En cada riñón hay una serie de miles de tubitos que son los nefrones. Ellos son los responsables del proceso de diálisis, o sea, de filtración. Se estima que en cada riñón tenemos aproximadamente 1.200.000 nefrones. Cuando el hígado está trabajando mal y produciendo muchos desechos, va a sobresaturar a estos nefrones y se les va a formar una especie de sarro. Es donde vienen las infecciones y los cálculos en los riñones. Esa misma infección va a pasar a las vías urinarias, a uréteres, vejiga y uretra. En el caso de los hombres va a contaminar a la próstata y la va a inflamar. Como nuestra sangre ya no está siendo bien purificada, se va sucia a toda la tubería que es el sistema circulatorio. Si le ponemos agua sucia a una tubería, con el tiempo esa tubería va a tener sarro. Pues lo mismo sucede a nuestras arterias, salir sucia nuestra sangre, se congestionan y se endurecen. Esa es la arterioesclerosis. Esta misma arterioesclerosis la vamos a padecer en las coronarias, las arterias del corazón. Eso nos va a producir sofocación, angustia, dolor de cerebelo, las taquicardias, la propia angina de pecho son ocasionadas por este congestionamiento de nuestras coronarias. El ácido úrico y el colesterol en exceso se van a empezar a acumular en las articulaciones, en las rodillas, en los tobillos y se cristalizan. Cuando se cristalizan forman un medio ácido y ese medio ácido es el que va a ir degradando al cartílago, ocasionando la deformación de las articulaciones. Allí se origina la artritis. Estos mismos cristales de ácido úrico y de colesterol van a presionar a los tendones. Eso nos va a ocasionar reumas, calambres, que se nos duerman los brazos, las piernas, que empecemos a retener líquidos, o sea, que nos arda la planta de los pies, que se nos inflamen los pies, las manos. Como las arterias se congestionan, se reducen de diámetro y la sangre, como es más espesa, le cuesta trabajo circular. Entonces el corazón se tiene que forzar más para bombear a nuestra sangre y eso nos puede producir una presión arterial baja o una presión arterial alta. Lo mismo que sucede en las arterias va a ocurrir en las venas. Las arterias son las que llevan la sangre oxigenada de los pulmones hacia los tejidos y las venas son las que traen la sangre de retorno. También las venas se congestionan y sufren una flebitis, es donde aparecen las varices. Como el ácido úrico y el colesterol son más pesados que la sangre, se depositan en las extremidades inferiores. Por esta razón hay personas a las cuales de la rodilla hacia abajo se les edematiza la pierna, o sea, se les inflama. Viene el amoratamiento porque hay el rompimiento de vasos de la circulación periférica. Y en un punto dado de la vena pueden confluir las impurezas, ocluir a la vena y romperla, ocasionando las úlceras varicosas. Bueno, pues todo esto que les acabo de señalar tiene su origen en el mal trabajo del hígado. Es por esta razón que hay personas a las que les operan de sus varices y vuelven a aparecer. Hay personas a las que les abren la rodilla para extraerle los cristales de ácido úrico y de colesterol y se les vuelven a formar. Hay personas a las que les operan de hemorroides y vuelven a aparecer. Personas a las que les operan de cálculos en los riñones vuelven a aparecer. ¿Por qué? Porque lo que sigue trabajando mal es el hígado. Se está atacando al efecto, pero no a la causa del problema.